El tema, como anunciamos, es si se humillare mi pueblo. En las pláticas anteriores ya llamé la atención a que recordemos de leer en español, quiere decir respetando las reglas de gramática, porque a veces leemos la Biblia de una manera diferente. Pensamos que la Biblia es tan especial, pero no nos damos cuenta que está en forma de libro y que tenemos que respetar las reglas. Y llamé la atención a que comienza con una condición: si se humillar en mi pueblo. Consecuentemente, todo lo que estamos tratando de hacer en este estudio y en esta explicación del texto es que lo que debemos de buscar es cuál es la condición que el Señor nos está poniendo. Humillarse, sí, si se humillar en mi pueblo. Luego aclaramos que el primer error, el primer problema por el cual el pueblo de Dios no se ha humillado, porque ignoraba quién era ese pueblo al que se le estaba hablando. Ustedes pueden ver las pláticas anteriores, queda clarísimo que el pueblo que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo no era Israel, sino que la iglesia. Las promesas fueron hechas 430 años antes de que viniera la ley y fueron hechas a Cristo y su descendencia, que es la iglesia. Así que cubierto eso, llegamos al punto de ¿cuál es entonces nuestra forma de humillarnos? Dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ahora viene y nos empieza a decir los pasos que tenemos que dar para humillarnos. Y el primero es: y oraren. La humillación deberá manifestarse primero orando. Pero aquí entra otra cosa importante. Pablo nos advierte en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ah, la oración es básica, la oración es fundamental, como tantas otras cosas lindas que se hacen en el cristianismo, pero también requieren que se tenga el entendimiento de lo que se está haciendo. En Corintios también Pablo habla y está hablando acerca de orar en lenguas, que sí cree él en orar en lenguas y dice que él habla en lenguas más que todos los de entonces, pero dice no tiene sentido si todos se ponen a hablar en lengua si no hay interpretación, porque entonces la mente queda sin entendimiento. Lo mismo pasa cuando dice que solo se hacen vanas repeticiones, ¿verdad? Los fariseos que hacen largas oraciones y vanas repeticiones, eso tampoco tiene, eso no tiene sentido, por lo tanto se hace sin entendimiento. Ahora llegamos a esto, a esta situación que en diferentes programas, YouTube, Facebook y todo, se está poniendo. Segunda de Crónicas 7:14, oremos, y segunda de Crónicas 7:14. Pero, ¿qué se está orando? Si se está orando: Señor, quita este gobierno corrupto, fíjese, eso ya no es una humillación de nuestra parte. Eso ya es un requerimiento de Dios. Sí, pero la oración es para pedirle a Dios que intervenga. Sí, en ciertas circunstancias, pero en esta, el Señor nos está diciendo a nosotros, a que somos los miembros del pueblo, que nos humillemos. Y la primera forma que quiere que nos humillemos, o el primer paso, por así decirlo, es que oremos. Pero vamos a orar con un entiendo de humillarnos, no con un entendimiento de clamar que se acabe con el diablo y con todas las cosas malas que están pasando. Entonces, oraré con el entendimiento es sumamente importante en esta etapa de la humillación. Gracias a Dios que hay tantas, como dicen, guerreros y guerreras de oración y que son tan dedicados a la oración. Pero se tiene, una vez más, que usar el entendimiento. Si estamos orando por un enfermo, no nos vamos a poner a orar de prosperidad material y cosas por el estilo. Tiene que ir de acuerdo al objeto, al motivo de nuestra oración. Y en esta cláusula, en esta porción de Segunda de Crónicas, nuestra oración es una oración de humillación. Tenemos que humillarnos ante Dios. Entonces ahí ya cambia el asunto. De cómo, ¿qué tenemos que entender? Una de las cosas que voy a mencionar hoy brevemente, y no sé si me tomaré más tiempo para ampliarla,
Pero es que tenemos que recordar, Dios es inmutable. Dios no cambia. Y cuando Él dice algo, ese algo permanece, no cambia. Entonces, la comisión que le dio Él al hombre, recuérdese, fíjese, si Dios nos creó y Él mismo dice que nos creó para que señoreemos y para sojuzgar la tierra. Eso debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón como que es el deseo, la voluntad, el propósito de Dios al crearnos. Y si nosotros no nos esmeramos en aprender cómo significa señorear de acuerdo a la palabra de Dios, cómo juzgar la tierra de acuerdo a la palabra de Dios, no le estamos prestando atención a lo que Él dice. Voy a crear a este ser a mi imagen y semejanza para que haga esto. Y por el contrario, se ha cambiado tanto el mensaje de la palabra de Dios que se nos olvida que Él nos crió, Él estando en el cielo con una inmensa cantidad de ángeles, querubines, serafines y tantas otras cosas. Nos crió para señorear en la tierra y nosotros queremos irnos al cielo. ¿Se da cuenta? Cuando ya se empieza a razonar y a considerar que es Dios el que nos lo está pidiendo. No es una revelación ni es una manifestación de lo que el gran hombre de... No. Es simplemente preguntarle a Dios. Dios, tú nos creaste a tu imagen y semejanza, en lo cual estamos trabajando. Tú estás trabajando en llevarnos a tu imagen y semejanza para que señoreemos sobre tu creación y sojuzguemos la tierra. ¿Todavía es esa tu voluntad? ¿Todavía es eso lo que tú esperas de nosotros cuando nosotros decimos, Señor, quiero servirte, Señor, quiero dedicar mi vida para hacer tu voluntad? ¿Es tu voluntad que señoreemos sobre tu creación y que sojuzguemos la tierra? ¿O cambiaste de opinión? Ridículo que haga esa última parte, ¿verdad? Porque Dios es inmutable, no cambia. Entonces, ya con esos elementos de juicio, de usar el entendimiento, el raciocinio, nuestra oración es de arrepentimiento y de humillarnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, por no entender la palabra de Dios, la cual voy a resumir, el mensaje que quiero resumir es en el Salmo 115, versículo 16. Esta es otra declaración. Dice así, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Razonemos. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Lo que Dios dijo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree la creación y sojuzgue la tierra. Los cielos son los cielos de Dios, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿cuál debe ser la responsabilidad de los hijos de los hombres? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Si Dios nos ha dado la tierra, para que nos gocemos yendo a ver los bellos volcanes, las cataratas, las pirámides, o para que vayamos, no. Nos las ha dado para que las sojuzguemos, para que seamos los mayordomos, los administradores de la tierra. Desde el principio puso al hombre en el jardín y le dijo, ¿cuándo? Trabájalo, ¿verdad? Y protégelo. Esas fueron las palabras. Trabajar la creación de Dios, desarrollar la creación de Dios y protegerla. Bien, entonces continuamos. Los cielos son de Dios, pero nos ha dado la tierra. ¿Por qué queremos abandonar lo que Él nos ha dado y queremos irnos a donde Él dice, esto es mío? Los cielos son los cielos de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ok, desde el principio Dios declaró que para eso nos crearía y ahora tenemos que nosotros ver cómo es que hemos sido engañados. Así que me voy a tomar el tiempo
porque para mí es sumamente importante transmitir suficientes elementos de juicio de la palabra de Dios para que usted se dé cuenta que no es simplemente una interpretación mía, sino que una receptibilidad de mi parte del escrito está. Voy a resumir de esta manera. El plan original de Dios no cambia. Ponga eso en su mente, por favor, para que cuando busque servir a Dios, para cuando busque clamar a Dios, no sea en contra de lo que Él originalmente nos enseñó. En otras palabras, si sus oraciones son vámonos de este mundo malo y perverso, es terrible, terrible oración. Y lamentablemente hemos caído tanto, todos, por eso es que tenemos que arrepentirnos. Recuerdo de las canciones, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la mansión del uso, mansión gloriosa tengo allá en el cielo. Y todo eso de corazón sincero. Pero recuerde que el corazón es engañoso. No podemos confiar en nuestro corazón si no está de acuerdo con las escrituras. Entonces, la oración también tiene que ser de acuerdo a la escritura. Y en este contexto es una oración intercesora de arrepentimiento. Entonces, Dios los crió y algo pasó. Déjame leerle esto y recurrir a las herramientas que están a la disposición de todos nosotros. El diccionario del idioma original y el diccionario de nuestro idioma. Dice, el plan original de Dios no cambia, pero el pecado de Adán rompió la comunión con Dios, lo que la Biblia describe así. Escuche. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí sí voy a especular. ¿Por qué? Porque leo en la Biblia que Dios creó al hombre varón y hembra y que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y pasaron desnudos y no se avergonzaban. De repente, cuando comen del fruto prohibido y deciden conocer por ellos mismos lo que es bueno y malo, dice, conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo así conocieron? ¿Hasta ese entonces se dieron cuenta que estaban desnudos? Claro que no. Pero aquí viene mi entendimiento, lo que yo razono. Si al principio había una comunión perfecta entre Dios y el hombre, el espíritu humano tenía tal comunión con Dios que era como que tenía toda la información de Dios a su alcance. Y que como Dios creó todo hermoso en su tiempo, no había absolutamente nada feo, nada que tenerle miedo. Pero era porque los ojos son la cámara, ¿verdad? Los ojos captan las cosas, pero es la mente la que las interpreta, la que las explica. Ajá, ahí estoy viendo yo el logotipo que tengo arriba de mi cabeza. Es un águila y todo. Eso no me lo están diciendo los ojos, eso me lo está diciendo el cerebro, el entendimiento. Entonces, cuando miraba el hombre en el espíritu, lo que captaban las mismas imágenes, era el mismo árbol del fruto, era la misma desnudez que del principio, pero cuando la miraban en comunión con Dios, era santo. Era tan natural, era tan limpio, era tan natural como los ojos, las orejas, la nariz. No había absolutamente nada de malo, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre rompe la comunión, la comunicación con Dios, automáticamente el sistema de interpretación ya no es el espíritu. Ahora se ve la misma imagen, pero ahora ya no hay espíritu interpretando. Ahora la mente tiene que recurrir a los 5 sentidos, a lo que ve, a lo que huele, a lo que oye, a lo que gusta, a lo que siente.
Y en ese entonces se dan cuenta de que aquello tan lindo y tan natural, uy, de repente se ve diferente. Eso es lo que pasó. Y el enemigo, en su astucia, se aprovechó de eso. Le voy a leer otra vez el texto que solo mencioné para que lo pueda usted buscar porque es tan especial. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se da cuenta? Cuando la eternidad era la que estaba en el corazón, libre, limpio y puro, todo era hermoso. Pero una vez se rompe la comunión con Dios, dependemos de los 5 sentidos. Y eso ya nos pone, en la palabra ojo, en la Biblia, dice el diccionario que ojo es, sí, un ojo, literal o figurativamente. Y desde luego aquí estamos hablando en lo figurado, ¿verdad? Dice, por analogía, es una fuente. Antes de pecar, la fuente de la información era Dios, era lo espiritual. Al pecar, la vista, el ojo, ahora tiene otra fuente de interpretación, que es, como digo, a través de los 5 sentidos. Otras definiciones de la misma palabra. Es una fuente, apariencia exterior, pensar mejor. Fíjense que esos son las diferentes palabras que se pueden usar y aplicar con esto que dice ahí. Entonces, poniéndolo sencillamente, significa que de ahí en adelante el hombre dependería de una fuente de información que apelara más a su naturaleza natural, terrenal, que a la espiritual, porque el espíritu estaba muerto. Muerto no significa inerte, que no respira como muerte física. Significa separado de la comunión con Dios. Ya no había ese acceso a la presencia de Dios. Entonces, Dios, pero recuérdese, vuelvo a repetir el principio. De Jehová los cielos son los cielos de Jehová y él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Cuando Dios le da la tierra a los hijos de los hombres, les delega la autoridad para señorear y sojuzgar. El pecado lo único que hace es romper la comunicación entre Dios y el hombre, pero la autoridad todavía le queda a los hombres, solo que no la pueden ejercer por la falta de comunión. Y ahí es donde el enemigo aprovecha y empieza a cambiarles la información por medio de los 5 sentidos. Y entonces empieza a decirle, mira, esto es bonito, uy, no, esto se ve feo, esto, y empieza una transformación de los recursos. Y Dios soporta eso por más de 4,000 años para que quede evidencia de que el hombre se está perdiendo y que ya no hay escape para él. Y dice así, después de como 4,000 años, vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 4,000 años. El enemigo ha hecho su tarea. Ha transformado toda la información de las cosas, de los nombres, de los principios, de los valores, de todo. Y los designios, o sea, ahora la fuente de información del corazón es completamente continuo, solamente el mal. Y por favor, no significa, porque cuando leemos ahorita del mal rápido, usamos nuestro sentido humanista del mal, ¿va? Ahí empezó el adulterio, ya empezó el robo. No. El mismo concepto lo tenemos hoy en día. ¿Qué es amor? La gran mayoría fuimos enseñados y todavía cree la gran mayoría que el amor es el sentimiento, es el romanticismo. Es las palabras dulces, el llevar las flores y los chocolates. Todo eso es el amor. Ahora, le pregunto, cuando Dios nos ordena que amemos a nuestros enemigos, ¿cómo se sienten esos sentimientos tan espirituales, tan celestiales, tan románticos?
¿Cómo se siente el llevarle un ramo de flores al enemigo o comprarle una caja de chocolates al enemigo? No encaja, ¿verdad? Claro que no, porque no hemos querido aceptar que la palabra de Dios nos dice todos los atributos del verdadero amor, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Jesús lo resume así: si me amáis, traedme chocolates. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces todo se resume a que debemos de renovar nuestro entendimiento si estamos obedeciendo lo que Dios dice que es bueno aquí en su manual, o lo que nuestro corazón engañado, por lo tanto es engañoso y toda fuente de maldad sale del corazón. Dicen, no, eso no es amor. Si no me tratan así, si no me saludan por esto, si no me felicitan, si no, no me aman. Y rebajamos otra vez la palabra de Dios a filtrarla con nuestra naturaleza terrenal destinada a volver al polvo. Conocemos entonces el resto de la historia de Adán. ¿Cómo fue? Y aquí es donde lo lindo de acatar esto, es porque entonces tiene sentido muchas cosas que leemos en la Biblia y que de otra manera no tendrían sentido, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? Está pasando que el Dios justo, que aún jurando en daño propio, no cambia. Sigue respetando que la autoridad delegada de la tierra es a los hombres. Eso es un punto importante de aclarar. El diablo nunca ha tenido autoridad. La tierra nunca ha sido del diablo. Lo que él ha tenido siempre es la astucia para engañar, y engañando a los que tienen la autoridad, es como hace la política y todo hoy en día, compra a los que tienen la autoridad delegada en el Congreso, en la presidencia, en el juzgado, en el Tribunal Supremo, y compra y los hace marionetas, y él es el que está gobernando. Pero es por engaño. No es que tenga poder, mucho menos autoridad. ¿Ok? Entonces, Dios sigue respetando la autoridad de los hombres. El diablo no. El diablo se aprovecha y los embauca y los engaña y los usa. Pero Dios tiene que buscar cómo en la limitación de los 5 sentidos le hace entender a los hombres que Él quiere restaurarlos, que Él quiere redimirlos, que Él quiere rescatarlos. Y es paciente, soportando con paciencia y usando lo poquito que los hombres entienden por medio de los sentidos. Y paso a paso, Él va con paciencia hasta que finalmente llega el Cristo, quien restaura la comunión con Dios. Básicamente, entonces, todo lo que acontece en el llamado Antiguo Testamento se puede resumir en 2 metas principales que Jesús dice que eran el propósito por el cual vino la simiente de la mujer, la cual es Jesús. O sea, la primera se la resume en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. En la mitad del versículo dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La adulterio, otra vez volvemos a juzgar con nuestros 5 sentidos y a llamar las cosas, pero las obras del diablo fueron cambiarle el significado a las palabras, cambiarle el valor a las cosas, y es por eso fue que Jesús dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él vino a deshacer las obras del diablo y a traer la verdad, porque al conocer la verdad somos libres. La segunda cosa que se tiene que tener en cuenta del propósito del Cristo es en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar no los, sino que lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La legitimidad para tener autoridad y señorear sobre la tierra. El hombre tenía la autoridad,
pero por haber roto la comunión con la única fuente verdadera de autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios, al romper la conexión, su autoridad ya no es legítima, como la que tenemos hoy en día. Miren, siguen funcionando y siguen haciendo malvadas leyes, que son leyes porque son legalizadas, pero no son legítimas. Son robos y falsas y todas maldades. Pero Dios lo respeta porque ha delegado la autoridad a los hijos de los hombres. Y somos los hombres los que tenemos, y ya, aquí sí ya somos nosotros, la iglesia, los responsables de administrar la propiedad de Dios. Consecuentemente, todo lo que está malo en la iglesia es porque los administradores, los mayordomos, no estamos siguiendo el camino de Dios. Y eso es lo que le está diciendo en Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, que invoca mi nombre, y orare, buscar mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, en plural, entonces, es lo que le acabo de demostrar es cómo el enemigo nos sometió a un montón de mentiras y seguimos engañados en muchos aspectos. Poco a poco vamos siendo renovados conforme vamos dejando que la palabra vaya renovando nuestro entendimiento, pero especialmente la gran mayoría de cristianos que no está interesada en renovar su entendimiento, sino que en satisfacer sus gustos. El éxito es prosperidad, el éxito es estar en paz, el éxito es victoria, el éxito es ser cabeza, no cola. Y todo sigue siendo el mismo egoísmo del humanismo. No hay aquello de humillarnos y darnos cuenta que el Creador nos creó para algo y nosotros ni caso le hacemos a los deseos. Es como en los cumpleaños de los niños, ¿no? Hacen el cumpleaños del niño e invitan a todos los amigos de los viejos y ponen la música de los viejos y toman las bebidas de los viejos con la excusa del cumpleaños del niño, porque estamos hablando de bebés o lo que sea. Es lo mismo ahora que el cristianismo. Usamos el nombre de Cristo, la gloria de Cristo, la palabra de Cristo, las señales y todo lo demás, pero para nuestro gusto. El gusto de Él, si queremos hacer su voluntad, es que aprendamos a señorear la creación y sojuzgar la tierra. Y para eso Jesús se nació y Dios Hijo se humanó, para volvernos la legitimidad de la autoridad. Pero la tenemos, ya nos la dio, no la usamos. Por el contrario, seguimos creyendo las mentiras que contradicen el escrito está de que este mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí y me voy a la mansión de luz. Despreciando y menospreciando otra vez que los cielos son los cielos de Jehová. Y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Bien, entonces una vez restaurada la comunión con Dios, Cristo retoma la autoridad y comisiona otra vez a sus discípulos para que recupere la autoridad delegada y que sean buenos mayordomos y administradores de la tierra, enseñándole a las naciones. Mire eso. Pasan todos los años que pasan, viene Jesús, recupera la autoridad y ¿qué nos dice? Volvamos al plan original, hagan discípulos a las naciones. ¿Qué es hacer discípulos a las naciones? Enseñarles todo lo que yo os he enseñado y he mandado. ¿Con relación a qué? A sojuzgar la tierra, que es la única misión que Dios nos ha dado explícitamente, claramente, desde antes de que existiera pecado en el mundo. Y entonces dice, hagan discípulos a las naciones. Y con ese entendimiento, no es justo que en nuestras oraciones le pidamos a Dios que Él haga lo que nos ha encomendado a nosotros. ¿Ve por qué le dije que era necesario orar con el entendimiento?
Nuestras oraciones son si son para maldecir a los gobernantes, o vaya, no los maldecimos, pues vamos a ponernos como muchachitos buenos, como angelitos, que no decimos nada de malo de ellos, solo deseamos que Dios se los lleve. Solo deseamos que Dios los quite. Solo deseamos que Dios cambie a esos corruptos. Solo deseamos que Dios. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, dejaría de estarme pidiendo que yo haga lo que dije que quiero que él haga. Si usted contrata a una persona y la contrata para que haga algo, y luego esa persona viene y le dice, oiga, por favor haga eso. Si para eso lo contraté. Ahora analiza sus oraciones. ¿Qué están orando para que Guatemala cambie? ¿Qué están orando para que el reino de Dios se manifieste? Para que se manifieste su justicia, haya gozo y paz. Seguramente que estamos trabajando grandemente en levantar personas temerosas de Dios, que vayan y tomen las riendas de la nación y la regresen a los caminos de Dios. Seguramente que estamos buscando más seminarios y más enseñanzas donde nos digan, así dice el Señor, que si vamos a elegir gobernantes tienen que llenar estos 6 requisitos. Y si queremos una nación libre y próspera, tenemos que trabajar en estas 10 enseñanzas que están en el manual del Creador. Y todos no las saben. ¿Ah? No. La gran mayoría ni siquiera sabe que están ahí. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra oración? ¿Seguiremos pidiéndole necia, injusta e ignorantemente a Dios que Él sea el que haga para lo que nos comisionó? Y por favor, yo no estoy hablando de si son sinceros. Doy el beneficio de la duda. Yo creo que todos los que nos denominamos cristianos en realidad queremos ser discípulos de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Pero eso no quita que la única forma que lo vamos a hacer es entendiendo en primer lugar que somos engañados. Y en la actualidad el pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento, dice Isaías. El pueblo es destruido porque desecha el conocimiento. Eso dice Oseas, o sea, el Creador. ¿Se da cuenta? Lo que nos está diciendo es falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento de qué? De cómo hacer la voluntad de Dios en lo único que nos ha comisionado. Señorear sobre la creación y sojuzgar la tierra. Es así como estamos orando. Esas son las declaraciones que hacemos cuando estamos invitando a que se vaya al parque, a la plaza central, y que nos convocamos para orar y para esto y para lo otro. ¿Es para humillarnos o para irle a pedir a Dios que Él haga algo? Por lo tanto, oraré con el Espíritu, pero oraré con entendimiento. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, primero, orando de acuerdo a la humillación. ¿Y por qué me voy a humillar? Porque reconozco que he fallado. Porque reconozco que por muchos años estuve creyendo un evangelio que no es el evangelio del reino. Y estuve poniendo como prioridad algo que es secundario y totalmente deseché lo que Dios pone como la condición por la cual nos creó. Y que espera que nosotros guardemos la tierra, la protejamos y la trabajemos. Hay mucho más. Es tan lindo el estudio de la palabra, pero me voy a quedar aquí para que al menos podamos enfocarnos
en el aspecto de orar conforme a lo que Dios nos está pidiendo, conforme a llenar una condición de humillarnos y volver a hacer su voluntad. Preguntas o comentarios.